Muy bien. Este adelanto aquí es para las personas que no me conocen. Suministro herramientas modernas, confiables y sencillas que puedes utilizar con seguridad, tanto a nivel personal como empresarial, en la gestión de recursos humanos, reduciendo la pérdida de tiempo y dinero, facilitándote obtener un mayor control sobre tus logros y trascender a otro nivel. Y sobre los cambios en la vida profesional y laboral, ¿cómo abordarlos? Para eso te presento mi programa Transitions. El programa Transitions es una excelente alternativa para todas aquellas personas que se están preguntando si están en la carrera correcta, quienes quieran realizar un movimiento laboral y aquellos que estén cansados de realizar el mismo trabajo. Este programa te brinda una guía para que puedas reinventarte según tu necesidad y la situación que estés viviendo. Personalmente y en sesiones individuales, te acompaño por el recorrido que necesites hacer por cualquiera de las siguientes fases. La primera fase es de autoconocimiento y autodescubrimiento. Allí vas a crear conciencia de tus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Vas a encontrar cuáles son realmente tus intereses y pasiones. Vas a descubrir nuevas fuentes de motivación e inspiración. En la segunda fase vas a explorar ideas de negocio para emprender. El tipo de producto que podrías ofrecer, con qué recursos cuentas, cuál es la sostenibilidad de esos productos y harás un bosquejo de un plan de transición acorde con tu realidad y tus aspiraciones. En la tercera fase vas a potenciar tu hoja de vida, empoderándote del trabajo de buscar trabajo. Vas a alinear tu CV de acuerdo con las nuevas tendencias. Vas a definir tu proyecto de marca personal y profesional. Además, vas a poder construir tu banco de logros. En la cuarta fase, te vas a poder preparar para una entrevista. Realizarás prácticas de entrevista, detectando desde la entrevista si es el tipo de trabajo que estás buscando, si es el tipo de empresa con el que quieres laborar. El programa Transition es para ti si estás pensando en renunciar o cambiar de empleo, si te interesa aprender herramientas efectivas para transicionar en tu vida laboral, si estás en disposición de realizar una travesía de autodescubrimiento y si decides invertir tiempo y recursos para tu desarrollo personal y profesional. Si Transition es para ti, agenda tu cita en el WhatsApp 6776-1968. Muy bien, este es un servicio que me lo habían pedido muchísimo durante la pandemia. Sin embargo, me había concentrado directamente en todo lo que era la parte de relaciones laborales. Bueno, ya está Transition para todas las personas que quieran invertir en su crecimiento y su desarrollo personal. Así que ya está disponible un programa tremendamente estructurado que les va a guiar en ese proceso de cambio, que a veces por no tener la guía correcta nos lanzamos sin paracaídas, por decir así. Bueno, con Transition, como la misma palabra lo dice, la transición se va a hacer de acuerdo con tus recursos, tus posibilidades y sobre todo buscando tus fortalezas, todo lo que te hace diferente y que te podría sacar adelante en una situación como la que estés viviendo. Así que sepan que ya tengo ese producto disponible. Vamos a entrar ahora a ver la presentación de relaciones laborales. Allí la están viendo, dice relaciones laborales, modificaciones en los contratos. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Muy bien. Vamos
a retroceder, por decirlo así, al 13 de marzo del 2020. En ese momento, el 13 de marzo del 2020, es la fecha que ustedes deben tener en mente, por decir así, porque de allí parte la declaración del estado de emergencia nacional que aún no se ha levantado. Hay una ley que depende precisamente, que empieza a regir cuando se levante el estado de emergencia nacional, que es precisamente el fuero de maternidad ampliado hasta el padre. Esa ley dice taxativamente que empieza a regir cuando se levante el estado de emergencia nacional. El 13 de marzo del 2020, si algunos recordarán, fue un viernes. Ese viernes no teníamos ni idea de qué era lo que estaba pasando. El tema es que no se podía ir a trabajar. Las empresas dijeron a sus trabajadores, agarren la computadora y váyanse para la casa. Y pregunté, ¿qué vamos a hacer desde la casa? Bueno, lo mismo que hacías aquí en el trabajo. Y a eso fue lo que se llamó teletrabajo. Con lo impresionante de que habían aseadores que no querían regresar porque dice que estaban en teletrabajo. Así que se podrán imaginar lo que en ese momento se pensó que era teletrabajo. Posterior a eso, pues como 6 meses después, producto de todas las quejas de los trabajadores con respecto a lo que en ese momento se decía que era teletrabajo, empieza lo que es la reglamentación del teletrabajo, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, todo empieza el 11 de marzo del 2020. Luego el primer decreto ejecutivo, que fue el número 71 del 13 de marzo, que ofreció a las empresas o dio a las empresas la alternativa de modificar temporalmente la jornada de trabajo. Y miren, aquí es muy importante que estemos claros de que la modificación temporal de la jornada de trabajo existe en el código antes de la pandemia. Eso no fue que se creó con la pandemia, no, ya eso existe en el código. Por eso es que la reglamentación de la reducción de jornada aún está vigente. Porque eso no es que se creó con la pandemia. Quizás se vino a usar más o mucha gente fue consciente, pero ya eso existía. Entonces, ¿qué hizo el decreto 71? Que reglamentó la modificación de la jornada, que en ese momento, en sus inicios, se redujo hasta más del 50%. Hubieron empresas que la redujeron en un 75%, en un 80%. Entonces los trabajadores empezaron a quejarse sobre eso, los grupos sindicales, y es allí cuando la mesa tripartita reglamenta la reducción de jornada y dice que no se va a poder reducir la jornada más del 50% de la jornada total que tenía el trabajador. Posterior a eso viene el decreto ejecutivo 78 del 16 de marzo, donde se establecen las medidas de carácter obligatorias para evitar el contagio por el COVID. A partir de allí, el mismo 16 de marzo surge la resolución DM 137, en donde se adoptan todas las medidas de protocolo para prevenir la higiene y salud en el ámbito laboral. Fue aquí cuando se crearon los famosos comités de higiene y seguridad, que para muchas empresas en ese momento fue terrible porque nunca habían trabajado con comités. Sin embargo, el Código de Trabajo indica que toda empresa con 20 o más trabajadores está obligada a tener un comité de empresa. O sea, el comité de empresa no es solo para cuando una empresa tiene sindicato, sino que precisamente se hacen para tratar todas las inquietudes que tengan los trabajadores a medida que vayan surgiendo. Yo les digo, yo toda mi vida trabajé con comités de empresa. Quizás para mí
no fue tan sorprendente el que en ese momento se dijera que se iban a crear los comités de higiene y seguridad, porque lo que dijeron era que se unían al comité de empresa. Y miren, yo en lo personal les digo, bueno, si no lo quieren llamar comité de empresa, pero ahí se estaría violando lo que establece la ley, pero hagan las reuniones necesarias periódicamente con los trabajadores para escucharlos. Esa es como una válvula de alivio. Los que conocen de temas de presión saben que las válvulas de alivio permiten que en un momento dado se relaje la presión que hay en el ambiente. Entonces yo recomiendo que esos comités de higiene y seguridad no los deshagan. Quizás ya no van a tener la preponderancia que tenían al inicio cuando ni siquiera sabíamos si todos nos íbamos a morir de COVID. Pero les recomiendo que sigan manejándose con los comités de higiene y seguridad integrados a los comités de empresa, y esa reglamentación está súper amplia, súper completa. Aquí está el artículo que regula en el Código de Trabajo la reducción de jornada, que es el artículo 159 del Código de Trabajo. Por eso cuando me preguntaban permanentemente en la cuenta de Instagram, ¿y cuándo termina la reducción de jornada? Yo les decía, ¿qué dice el documento que firmaste? Porque la reducción de jornada requiere, según lo establece el código, miren lo que dice el artículo 159. Primero que todo, les recuerdo que el salario pactado no podrá ser reducido por ninguna circunstancia, ni aún mediante el consentimiento del trabajador. Eso es importante que lo tengamos presente. En Panamá la reducción de salario es ilegal. No es lo mismo reducción de jornada que reducción de salario. ¿Cuándo se reduce el salario? Cuando yo trabajo igual o más y gano menos. Eso también se dio. Hubieron empresas que le dijeron a los trabajadores, no, tienes que dar la milla extra, tienes que ponerte la camiseta, y trabajaban 8 horas y le pagaban 4. Entonces, eso era engañarse, porque en el momento que los trabajadores, y está pasando ahora, una vez que se fueron reactivando y el trabajador reclame ese dinero, hay que pagárselo, porque eso es un derecho adquirido. Entonces, no es lo mismo que yo diga, vas a trabajar 4 horas y solo te voy a pagar 4 horas, o vas a trabajar 6 y solo te voy a pagar 6, a que diga que vas a trabajar 8 y te pago 6. Entonces, en este momento hay muchas demandas en los juzgados de trabajo con ese reclamo. Trabajadores a los cuales se les redujo el salario. Entonces, ¿qué artículo regula la reducción de salario? El artículo 159. Para los que se integraron posteriormente, toda esta presentación yo se las voy a enviar a sus correos tan pronto termine la sesión de hoy. Así que no se preocupen si es mucho que anotar. Entonces, miren que el artículo 159 dice que en los casos de razones de crisis económica grave de carácter nacional, caso fortuito, fuerza mayor, miren lo que dice, debidamente comprobado por las autoridades administrativas de trabajo. ¿Por qué les menciono esto? Porque al día de hoy hay trabajadores que me dicen, oiga, ¿es legal que a mí me mandaron para la casa porque dice que no había mercancía? ¿O es legal que a mí me mandaron para la casa porque el carro se dañó? No, tienen que, eso, usted como empresa lo puede mandar para la casa, pero le va a tener que pagar el salario. Porque la reducción de jornada y la suspensión de contrato tiene que ser, tal como dice el código aquí, tiene que haber una fuerza, una situación económica grave, un caso fortuito de fuerza mayor. Porque como que se quedaron con la idea esa que ante cualquier eventualidad mandan al trabajador para la casa. No hagan eso en el caso de las empresas que estén acá de recursos humanos, porque eso es engañarse. En el momento que el trabajador lo reclame va a haber que pagárselo porque es un tema de salario.
Entonces, miren lo que dice la reducción de jornada. Se podrá de manera temporal modificar o reducir los horarios o la semana de trabajo. Y miren lo otro que dice acá, siempre que se acuerden los métodos para lograr la recuperación gradual de la jornada de trabajo a los niveles existentes antes de la crisis. Por eso cuando los trabajadores me decían, ¿y cuándo termina la reducción de jornada? Yo les decía, ¿qué dice el documento que firmaste? Tal como les comenté. Ah, no, es que yo no me fijé. Ah, no, es que eso decía indefinido. O sea, es muy importante. Primero que ya es ilegal ese documento porque estás violando lo que establece el código. Porque incluso la reglamentación que hizo el decreto, que hablábamos acá, el decreto 71, decía que también tenía que ser temporal y que allí mismo debería pactarse cómo se iba a recuperar gradualmente la jornada. Entonces, el artículo 159 siempre ha existido en el Código de Trabajo, no es que se incluyó con la pandemia, ya eso existía. Es importante que tanto empresas como trabajadores estén conscientes de eso, porque como se unió con la pandemia, muchas cosas quedaron, bueno, pero esto existía, no existía, fue que lo integraron con la pandemia. No, esto ya existía. Y como dice aquí el decreto 71, vino a reglamentarlo temporalmente. Y ya como lo vimos, eso se va a dar en crisis económicas graves de carácter nacional, caso fortuito o fuerza mayor, cuando peligre la existencia de la fuente de trabajo. No es que ahorita se dañaron los camiones y entonces mandamos a los trabajadores para la casa. O como le dicen, no había mercancía. O que se fueron, ese sí me dio risa que me comentaron, que se fueron de vacaciones los jefes y mandaron a los trabajadores para la casa. Le digo, pero de vacaciones algo, no, dice que esperemos, entre ellos van y vienen de vacaciones. Entonces yo digo, no, estos no entendieron lo que era la suspensión de contrato y la reducción de jornada, porque tú lo podrás mandar para la casa, pero el salario está corriendo. Es muy importante tener en cuenta eso. Y esto, el mismo artículo y también la reglamentación decía que tiene que hacerse con el consentimiento de la organización sindical o de los trabajadores donde no exista sindicato. Entonces, donde hay sindicato, le corresponde al sindicato asegurarse de que efectivamente se pacte cómo se va a recuperar esa jornada posteriormente. Y lo otro, que se acuerden allí mismo cuáles van a ser los medios por los cuales se va a recuperar se va a volver a la jornada normal. Luego el 20 de marzo, miren cómo íbamos seguidito, 13, 16, 20 de marzo, viene la suspensión de los contratos de trabajo, que esto también ya existía en el código, pero se utilizó para la época de pandemia. Surge luego el decreto ejecutivo número 86 del 2 de abril del 2020 que habilita las plataformas digitales para atender y recibir denuncias. Y a partir de ese decreto se fueron implementando muchas diligencias o trámites a través de las plataformas digitales. Este decreto es importante porque legaliza esos trámites digitales. Todavía me preguntan, ¿uno puede hacer la renuncia por la plataforma del Ministerio de Trabajo? Sí, puedes hacer la renuncia por la plataforma del Ministerio de Trabajo y es totalmente legal. Por eso ese decreto lo traigo a colación porque a partir de allí ya se fueron legalizando muchos otros trámites por medio de las plataformas. Luego la resolución DM 150 del 2020 del 27 de abril que crea la mesa tripartita para la economía y el desarrollo. Esta es importante porque a partir de esa mesa tripartita, de la creación de esa mesa, ¿y por qué es tripartita? Porque ahí estaban representantes del gobierno, de la empresa privada y también de las organizaciones sindicales. Y fue de allí de donde surge entonces la reglamentación del teletrabajo que está vigente actualmente. Surge también
la ley de los vales, que se amplía el monto que las empresas podían darle a los trabajadores en concepto de vales alimenticios, y también se rige la reducción de jornada. O sea que esa mesa tripartita aportó 3 legislaciones que hoy día están vigentes. Y hubo la resolución 198 del 10 de julio del 2020, que establece la obligatoriedad de cumplir con los acuerdos discutidos en la mesa tripartita en materia de retorno gradual sanitario y laboral post-COVID. ¿Por qué les menciono esto? Porque hoy día está vigente la reducción de jornada. Entonces dice, pero ¿por qué no puedo reducir la jornada más del 50% si el trabajador está de acuerdo y la empresa está de acuerdo? No lo puedes reducir porque ese fue un acuerdo de la mesa tripartita. Y la mesa tripartita, con el decreto de DM 198, se establece que lo que hizo la mesa tripartita es de obligatorio cumplimiento. Otro tema que dicen, cuando ven el caso de la reglamentación del teletrabajo, no, pero nosotros no le estamos dando ni luz, ni nada de luz, ni de internet, porque le damos otros beneficios. Eso no es obligatorio. Que no es obligatorio, le hace la resolución que hace obligatorio todos los acuerdos establecidos en la mesa tripartita. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estas son legislaciones o beneficios a favor de los trabajadores, eso es irrenunciable. El trabajador no puede acordar ni pactar, o por decir así, es nulo todo acuerdo que desmejore los beneficios pactados a favor de los trabajadores. Eso está en el Código de Trabajo. Entonces, por ningún lado, la ley que reglamenta el teletrabajo dice que si tú le das bonificaciones, le das compensación variable, le da o se está ahorrando en transporte, no le vas a pagar en luz y le vas a pagar la internet. Entonces, esas son cosas que también tienen que tener presente. Luego viene el decreto ejecutivo 101 del 13 de julio, que fue acuerdo de la mesa tripartita, que es el que regula la reducción de jornada. Es ahí donde entonces se establece que no puede reducirse más del 50% y que cuando se reduce la jornada también se van a reducir proporcionalmente o en igual proporción todos los descuentos que tienen los trabajadores. Porque no le pueden estar descontando el 100% y se le redujo la jornada al 50%. También luego de eso surge esta ley, vino a ser como un vaso de agua en el desierto, porque ya en agosto del 2020 habían muchas lagunas, o sea, quienes vivieron en carne propia todo eso, habían cosas que ni el ministerio, ni la Caja de Seguro Social, ni el gobierno, ni salud, nadie sabía cómo se iban a hacer. Entonces ya esta ley, la ley que 157 del 3 de agosto del 2020, ya trajo un poco más de luz con respecto sobre todo a los mutuacuerdos, que de marzo a agosto, primero todo empezaba en marzo, muchas empresas dijeron vamos a darle unos adelantos a los trabajadores, vamos a darle unos bonos, vamos a apoyarlo con unas canastas, porque, o sea, todo el mundo estaba asustado, no sabía qué iba a pasar. Entonces, como todo el mundo se fue para la casa con la computadora y llamaron a esos teletrabajos, entonces después que iba avanzando, imagínense, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ya íbamos 5 meses, se empezaron a poner nerviosas las empresas. Y dicen, no, todo eso que hemos dado, vamos a decir que eran vacaciones, vamos a decir que eran bonos, y vamos a descontárselo, vamos a decir que era un préstamo. Y entonces los trabajadores bravos, porque dicen, no, pero si me hubieran dicho que eso era, yo no lo hubiera tomado. Y bueno, hoy día hay varios litigios referentes a eso. Y hay empresas que van a tener que tirar esos fondos a cuentas incobrables, porque si el trabajador no lo firma o no lo autoriza, no se lo puede descontar.
lo más que puedes descontar de la liquidación es el 15% de la deuda que tenga el trabajador. Otros dijeron, no, bueno, pero eso sí lo había sugerido el decreto 71, recuerdan que fue de los primeros, que podías adelantarle las vacaciones. Entonces, imagínense, ya llevamos 5 meses, esos trabajadores que se les adelantó, que no se lo dijeron primero, sino que después dicen, no, esos meses que tú llevas, tómalos de vacaciones. Dice el trabajador, oye, pero si yo estaba al día con mis vacaciones, bueno, y le dicen así, en 5 años no vas a tomar vacaciones. Ahí mismo caía el trabajador para atrás. Y dice, pero ¿cómo me va a decir que eso eran mis vacaciones? Entonces empezaban esos llevas y traes y dime que te diré, porque eran cosas que no se acordaban previamente, sino que a medida que iba avanzando el tiempo y esto no se le veía canto, no se le veía fin a ese túnel, por decir así, como lo describe el Banco Interamericano de Desarrollo, que decía que era como un túnel, el túnel pandémico, no se le veía canto, o sea, todavía en agosto del 2020 no se le veía canto. Entonces, empresa, no, vamos a mutuo acuerdo aquí con la mayoría, todo el mundo mutuo acuerdo. Entonces, con esta ley surge que había que darle 2 días hábiles al trabajador para que pensara y analizara si aceptaba o no el mutuo acuerdo. Ya eso no está vigente, porque esta ley fue hasta diciembre y luego surgió la del 2021 que seguía también con esos 2 días para que el trabajador lo revisara, y ya eso venció en diciembre del año pasado. Y miren, muchas empresas se quejaban de que cómo es posible que no se pueda ir de una vez. Para la época de la invasión, no era que le tenías que dar 2 días, sino que tenías que ir al Ministerio de Trabajo a firmar el mutuo acuerdo. Imagínense, no podía firmar mutuo acuerdo así las partes acá en la empresa, no. Tenías que ir al Ministerio de Trabajo, y así estuvimos casi como por 1 año y medio para la época de la invasión. Quizás muchos jovencitos aquí no recuerdan esa época. Para la época de los militares y Noriega y todo ese tema, había que ir al Ministerio de Trabajo a firmar el mutuo acuerdo. Cuando esa ley se estaba debatiendo en la asamblea, hubieron por allí los comentarios de que iba a ser lo mismo que para esa época. O sea, que tenía que irse a firmar los mutuacuerdos al Ministerio de Trabajo. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué eso no se aprobó? Porque precisamente cuando se hizo para la época de la invasión, después hubieron demandas contra esa ley que la declararon como inconstitucional. ¿Por qué? Porque el mutuo acuerdo, tal como lo dice la palabra, es un acuerdo entre las partes. Entonces decía, si es un acuerdo entre las partes, no tiene que mediar un tercero allí, ni siquiera siendo el Ministerio de Trabajo. Entonces, por eso ya como eso había sido declarado inconstitucional para la época de la invasión, lo que se hizo en esta ocasión fue, vamos a darle 2 días a los trabajadores, y que los trabajadores consulten, vean, revisen y decidan si están de acuerdo o no. A quien no se le dé los 2 días, se declara nulo el mutuo acuerdo. Así que esa ley trajo bastante alivio en ese sentido. Adicional, también trajo como ese fue un baño refrescante a todas las mujeres embarazadas que estaban en el limbo. Nadie sabía quién pagarles la licencia por maternidad, ni nada. Esas mujeres estaban con esos niños al aire. Y precisamente a partir de esa ley y toda que la líder de esa cuenta, los que nos conocen desde hace tiempo saben que salió de la cuenta de Clima Laboral 2020, que hoy se llama Carmen Rivera Challenge. La líder surgió de allí, todo el grupo que fueron a hablar con Juan Diego, y a partir de Juan Diego, que hizo eco en la asamblea, y se aprobaron los 5 millones para la Caja de Seguro Social y que pagaran la licencia por maternidad hasta julio.
Y me preguntaban, ¿y qué pasó con las mujeres que salieron embarazadas después de julio? En el limbo. Tienen que esperar la resolución que dicte la Caja de Seguro Social, y si la Caja de Seguro Social dice que es la empresa tiene que pagarle, y si la Caja de Seguro Social dice que no, ya está muy difícil que alguien le reconozca esa licencia. Y eso es, por supuesto, un problema social grande, porque como yo les decía, o sea, no es lo mismo los adultos ver qué comemos o cómo vivimos a un recién nacido que tiene necesidades especiales. Luego, miren ya por dónde vamos. El decreto 133 del 16 de septiembre es el que viene a reglamentar el teletrabajo. La ley del teletrabajo, y se los pongo más adelante, surge en febrero del 2020. Un mes después se declara el estado de emergencia nacional con la pandemia. Entonces, cuando se fue todo el mundo para la casa, ¿y qué vas a hacer en la casa? Como le dije, bueno, lo mismo que haces en la oficina. Había gente que los jefes no lo veían ni en 15 días, no le asignaban trabajo. Y miren, algo muy importante, el artículo 128, numeral 1 del Código de Trabajo, establece que es responsabilidad del empleador dar ocupación efectiva al trabajador. Entonces, no, pero si él está en teletrabajo, tiene que saber qué hacer. No, tú tienes que darle las directrices. Entonces, había gente que yo le decía, bueno, tú cuando empiezas a las 8, aquí estoy esperando me asignen la función. A las 12 voy a salir a comer. A la 1 regreso a mi jornada y a las 5 me voy. O sea, para que dejara constancia de que él había estado a disposición del empleador, pero no le habían asignado trabajo. Todas esas situaciones se dieron durante esa época. Y ya hay otros también que eso era 24/7, porque como estás en la casa y no se sabe si estás trabajando, así que eso era toda hora que le llegaban chat y trabajo y todo. Entonces, por supuesto, estas quejas llegaron a las organizaciones sindicales, al Ministerio de Trabajo, y es allí donde la mesa tripartita reglamenta el teletrabajo. Dentro de esas reglamentaciones estaba, primero, que no podías poner sistemas de vigilancia que invadieran la privacidad del trabajador. Y si lo ponías, el trabajador tenía que estar consciente de que estaba siendo vigilado o rastreado por X sistema. Segundo, tenían que tener un sistema para controlar el tiempo que el trabajador estaba disponible, y que el código de trabajo en lo referente a las horas extraordinarias estaba vigente para el teletrabajo. O sea, que no es que el teletrabajador iba a estar 12 horas, 14 horas, 24 horas y esas horas no iban a llevar recargo. No. Entonces la reglamentación del teletrabajo dice, no, el trabajador en teletrabajo va a tener horario igual con las limitaciones que establece el código. Si es de día, 8 horas, si es mixto, 7 horas y media, y si es nocturno, 7 horas. Entonces empezaron las empresas a preocuparse. ¿Por qué? Porque la prueba, la carga de la prueba para los reclamos, primero que los trabajadores tienen hasta 5 años para reclamar las horas extras. Si es personal de confianza, hasta 3 meses. Pero personal de confianza según lo establece la ley. No es que yo digo que el de bodega es de confianza o la cajera es de confianza. No. Los de confianza, según lo establece el Código de Trabajo, son los que tienen dirección, representación y mando. Entonces, la carga de la prueba, cuando un trabajador reclama horas extra, le corresponde al trabajador. ¿Y qué prueba? Bueno, los correos, los emails, los chats, todo lo que tenían de instrucciones y llamadas que se estaban dando fuera de las horas de trabajo. Así que allí tuvieron las empresas, bueno, que recoger, y los trabajadores también amoldarse, porque el acuerdo de teletrabajo indica que allá hay que poner el horario. Y también hay que poner
con cuánto tiempo te van a avisar que regreses al modo presencial, que fue otra situación también bastante confusa, porque imagínense, cuando quedó papá, mamá, los niños, todo el mundo en la casa, entonces, ¿qué hicieron con la nana? La mandaron para su casa porque se redujo el salario, no había con qué pagarle, también por los temas de contagio, algunos porque no querían que estuviera viajando, y se deshicieron de la nana. Entonces tenían organizada toda su rutina y habían empresas que le decían al trabajador, mañana tienes que venir presencial. ¿Cómo se va a reorganizar esa persona presencialmente? Y le decía yo, ¿y qué pactaste en el acuerdo? No, eso no se pactó. Entonces, todas esas cosas fueron las que se dejaron de hacer, fueron las que después trajeron inconvenientes, porque el mismo acuerdo de reducción de jornada dice que tú tienes que pactar con cuánto tiempo te tienen que avisar para regresar a lo presencial. Y después también se habla de que ya cuando se hizo la reglamentación de que podía ser híbrido, unos días en la empresa, otros días en la casa. Y otro punto también bien importante que pasó, me acuerdo una muchacha de Chiriquí, porque acuérdense que, bueno, eso fue caótico. Hoy miramos hacia atrás y quizás nos parece mentira todo lo que vivimos. Pero como los ingresos bajaron, mucha gente se fue para el interior donde estaba su familia por temor, por miedo, por reducción de gastos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegó la quincena o el mes, le dice la empresa, me acuerdo de esa muchacha, no, si tú estás por allá paseando, vacacionando por Chiriquí, y no le querían pagar. ¿Por qué? Porque en ese momento la ley de teletrabajo decía que tenía que ser en tu casa. Miren, yo fui parte del grupo que redactó la ley del teletrabajo. Y esa fue una de las cosas que nosotros concebíamos cuando hicimos la redacción en borrador. Que el teletrabajador pudiera hacer el teletrabajo de cualquier lugar donde estuviera. Si quisiera ir a la playa, si quisiera ir a la montaña, si se quisiera ir a otro país, siempre y cuando cumpliera con el trabajo o la asignación que le había hecho, no había limitante. Sin embargo, la ley lo limitó a que tenía que ser en la casa. Ya con la reglamentación, tú si quieres te vas a trabajar al McDonald's o al Cotogo, al lugar donde tú quieres, siempre y cuando entregues el trabajo, cumplas con el equipo y ya te cubre riesgos profesionales fuera de la casa. Incluso la reglamentación cubre accidentes que pueda tener el trabajador dentro de la casa. Y también lo que es el trabajo de emergencia, el famoso on-call, también queda reglamentado y cubierto por riesgos profesionales. Así que la reglamentación de la ley también vino a llenar muchos vacíos que se daban en este momento. Miren, ya vamos por septiembre del 2020. Luego vino la ley 165 del 16 de septiembre del 2020 que modificaba la ley 59 del 2003 sobre el programa de alimentación para los trabajadores. Esto también surge de la mesa tripartita. Y aquí de $350, que era el máximo que se le podía dar a los trabajadores en vale, se sube a 500 y se amplía dónde podían los trabajadores cambiar esos vales. Ya lo podían hacer en las escuelas, porque acuérdense, no había con qué pagar las escuelas, lo podían hacer en los laboratorios, y se fue ampliando el campo de aplicación o de uso, mejor dicho, del vale. Así que eso también surge de la mesa tripartita y quedó regulado. Aquí, como esto se los voy a pasar al final, ustedes no tienen aquí la ley, nada más tienen que buscarla en internet y ahí la van a encontrar desglosada, porque todo eso está en la Gaceta Oficial. Luego el decreto ejecutivo 229 del 15 de diciembre del 2020, que establece medidas laborales temporales para el reintegro de los trabajadores con contrato suspendido. Miren, ya aquí estábamos a finales del 2020. Esta ley teníamos
veníamos de esta, la 157, que fue como un vaso de agua en el desierto, por decir así. Luego, para diciembre no finalizaban las cosas, así que esta ley fue muy similar a la 157, solo que ya regulaba el ingreso o la reincorporación de los trabajadores con contrato suspendido. Y esta ley decía que iba a ser a partir del 1 de enero del 2021. ¿Qué pasa en enero del 2021? Recuerden que después de Navidad se subieron los contagios y nos volvieron a encerrar un mes aproximadamente. Entonces surge la ley 201 del 25 de febrero del 2021 que establecía el reintegro gradual de los trabajadores. Y aquí con esta ley ya se modificaba la que había sido de diciembre porque no se pudo aplicar. Entonces se cambió y esta fue la que rigió durante todo el 2021. Que venció el 31 de diciembre, con excepción de uno de sus artículos que está vigente hasta el 30 de este mes, que es el artículo referente al pago de las prestaciones laborales de los trabajadores que estuvieron con jornada reducida o suspensión de contrato. Hasta el 31 de diciembre, hasta el 31 de junio, o sea, de este mes, los trabajadores que estuvieron con jornada reducida o suspensión de contrato, su cálculo se le va a hacer con los montos devengados hasta marzo del 2020. Ese es el único artículo que está vigente de esta ley. Esta ley también establecía que se le daba al empleador hasta 8 meses para pagarle el salario a los trabajadores. Entonces, eso venció el 31 de diciembre de este año. Hay empresas que están aplicando eso y eso no está vigente. Eso era nada más durante el 2021 y venció el 31 de diciembre. Entonces me dicen, ¿dónde dice el código que hay que pagarle todo de una vez a los trabajadores? Buena pregunta. El código no te dice que tienes que pagarle de una vez. Lo que el código te dice es que si tú no pagas de una vez, tienes un recargo del 10% anual sobre la cifra que debiste haber pagado en su momento. ¿Y cuál es el momento? En el momento que estás terminando la relación laboral. Entonces, ¿qué es cómo podría decirle, lo aceptable que se puede dar? 8 días, que tú despidas al trabajador hoy, en 8 días le pague sus prestaciones. Ponte que, bueno, 15 días, pero ya llevarse el trabajador de real a real, eso tiene un recargo establecido en el artículo 169. Entonces, ya eso no está vigente. Ese fue un compás que se abrió con la ley 201, que ya no está vigente, solo un artículo, como les dije. Luego viene el decreto 73 del 28 de diciembre del 2021. Ya a estas alturas estaba terminando el 2021 y los trabajadores que estaban en jornada reducida estaban desesperados. ¿Por qué? Lamentablemente no hay tiempo para hacerlo aquí, pero en otros escenarios yo les hago hacer el análisis de lo que representa un trabajador que gana $600 y le reducen al 50% el salario. Queda, si gana 650, queda en 325. Con todos los gastos que se mantienen igual, no le da, no le da. Entonces ya estaban hasta aquí. Y entonces el Ministerio de Trabajo emite esta resolución en donde dice, o sea, no podía, recuerden que la reducción de jornada está en el artículo 159 del código, así que es imposible que el Ministerio de Trabajo dijera, se prohíbe la reducción de jornada. No, no podían decirlo. Lo que dijeron es, todas las reducciones de jornada
que se habían hecho producto del estado de emergencia nacional rigen hasta el 31 de diciembre. Aquellas empresas que quieran en el 2022 establecer reducción de jornada con sus trabajadores, tienen que hacer un acuerdo nuevo a partir de enero de este año, o sea, de enero del 2022. Eso es lo que dice el decreto 73 del 28 de diciembre. Entonces ya trajo un alivio a los trabajadores porque la empresa que quería reducir la jornada en el 2022 tenía que tener crisis económica demostrada, causa de fuerza mayor, caso fortuito, o sea, todo esto que vimos en el artículo 159. Además, tenía que tener el acuerdo del trabajador o de la organización sindical. Y eso es lo que está vigente ahora mismo con reducción de jornada. Luego, el 14 de enero de este año, se establecen las definiciones de contacto estrecho comunitario y las acciones a seguir para disminuir los riesgos. Se baja el aislamiento a 10 días. Hasta aquí veníamos con aislamiento de 14 días y aquí se creó una revolución también. ¿Por qué? Porque se sorprende el trabajador de que ya no tenía fondo de incapacidad. Ya tenemos 2 años, venía todo el 2020, todo el 2021. ¿Y por qué? Porque acuérdense que el fondo de incapacidad se genera producto del tiempo trabajado, igual que las vacaciones y el 13º mes, que esas eran preguntas que hacían. Durante el tiempo que he estado con contrato suspendido, se me acumulo vacaciones, acumulo décimo, acumulo fondo de incapacidad. No, porque las vacaciones, repito, el décimo y el fondo de incapacidad se acumulan producto del tiempo trabajado y como no trabajaste, entonces ese tiempo de suspensión de contrato no acumulaba. Entonces, ¿quién pagaba ese tiempo de aislamiento? Eso era vuelta para aquí, vuelta para allá, hasta que se dice, disculpen, que el caso del aislamiento que había salido negativo, el MINSA iba a dar una constancia de asistencia o una constancia de aislamiento y eso únicamente iba a servir como para aviso de ausencia, pero no te la iban a pagar. O sea que en ese momento los trabajadores también tuvieron otro golpe grande al bolsillo y de allí pues me imagino que empezaron a cuidarse más para no enfermarse porque ya no tenían fondo. ¿Qué establece el Código de Trabajo cuando se agota el fondo de incapacidad? Dice, bueno, que lo pague la caja de seguro social, pero había gente que no tenía las cuotas y ustedes saben lo que demora también la caja de seguro social. Y la otra alternativa que da el mismo código es que tú lo puedes, en acuerdo empresa-trabajador, lo toman de las vacaciones. Pero imagínense ese que ya le habían adelantado 5 años de vacaciones, de los 5 primeros meses. No, hombre, eso estaba terrible también para enero de este año. Luego, con el decreto ejecutivo número 5 del 24 de enero, se autorizan las pruebas autoaplicadas y se reduce el aislamiento de los positivos a 7 días. Ya porque había más gente vacunada y todas estas cosas. Ya no hay tanta probabilidad de contagio. Entonces, hasta aquí es importante que así como les mencioné que el artículo 159 regula la reducción de jornada, el artículo 199, y repito para los que se han integrado hasta ahora, yo les voy a enviar esta presentación tan pronto terminemos hoy. El artículo 199 es el que rige la paralización temporal de la empresa y por ende la suspensión de contrato. Esto ya estaba en el código antes. Lo que vino a hacer el Ministerio de Trabajo fue a reglamentarlo con la pandemia. Pero esto no es que, y vieran ustedes cómo se está dando, porque la gente tanto en la cuenta de Instagram como de TikTok me hacen esa consulta frecuente. Se acabó la mercancía, se dañaron los camiones, se fueron los jefes de vacaciones y los mandan para la casa.
No, es que, o sea, lo puedes mandar, pero el salario está corriendo. Y tampoco le puedes decir, ándate y tómate esos días de vacaciones. Oye, si el Código de Trabajo establece que tienes con 2 meses de anticipación que programar las vacaciones al trabajador, ¿y cómo le vas a decir toma 3 días por aquí, 4 días, y lo más que puedes dividirlo en 15, y eso en acuerdo con el trabajador? Entonces, como que quedó esa impresión de que podemos suspender los contratos en cualquier momento. No. Léanse el artículo 199, los numerales 8 y 9. Ahí está clarito todo lo que se tiene que hacer tiene que haber, miren, capacidad económica para la prosecución de las actividades. Y eso tiene que ser autorizado por el Ministerio de Trabajo. ¿Cuándo se puede dar suspensión de contrato? Si hay incendios, se quemó toda la instalación, hubieron inundaciones grandes y todo se inundó. Pero yo les digo una cosa, o sea, eso, aún en esos casos de fuerza mayor, las pocas veces que durante mis 25 años se dieron casos fortuitos de incendio, inundaciones, el ministerio no nos autorizó la suspensión de contrato. Porque decían también que teníamos otras sucursales, que podíamos transferir a los trabajadores. ¿Usted cree que el ministerio va a aprobar que le dieron vacaciones porque no habían productos, no había mercancía, porque no programaron bien, no pidieron porque se dañó el camión, porque los jefes se fueron de vacaciones? No jueguen con eso, ¿no? Porque eso tiene que estar reglamentado tal como lo establece el artículo 159, numeral 8 y 9. También con la ley 201 del 25 de febrero se crea el Registro Nacional de Empleo, donde el empleador debe comunicar acerca de la terminación de la relación de trabajo con cada empleador, y esto sí está vigente, esto se mantiene porque es lo que permite llevar las estadísticas de la cantidad de gente que ha ido saliendo por las diversas razones. Entonces, una estadística nacional. Y este es el artículo que yo les digo que aún está vigente hasta el 30 de junio de este año, que es sobre el cálculo de las prestaciones laborales de los trabajadores que estaban con jornada reducida y con contrato suspendido. Es el único artículo de esa ley que está vigente hasta el 30 de junio. O sea que pasado el 30 de junio ya todo lo de esa ley no está vigente. Hasta aquí todas las legislaciones que fueron emitidas durante la pandemia. Adicional a esas que tenían que ver directamente con la relación de trabajo. Bueno, aquí les dejo también el número de la ley 128 del 28 de febrero, que es la que rige el teletrabajo. Vieron que fue en febrero y el estado de emergencia nacional se emitió en marzo, o sea que un mes después. La ley 147 del 15 de abril del 2020, que rige el cuidado de niños, niñas o adolescentes con leucemia, cáncer o enfermedades degenerativas en estado grave o terminal. Esta ley surgió en abril del 2020, un mes después de que entramos en el estado de emergencia nacional. ¿Por qué se las menciono, aunque no tenía que ver con la pandemia? Porque se dieron entre este revolú que mucha gente ni cuenta se dio de que fueron aprobadas. También está la ley 213 del 29 de abril del 2021 que dicta medidas para el abordaje integral de la endometriosis y normas de protección laboral. Esa fue en abril del año pasado. Aquí lo que hace esta ley, porque habla pues de todo lo que es esta enfermedad, lo que hace es que la cataloga como una enfermedad crónica. Y hay otra ley que establece fuero laboral para todas las personas que tienen enfermedades crónicas, degenerativas o involutivas que le incapaciten para laborar. Entonces aquí también tienen la ley que la pueden buscar y poderle, muy interesante esa ley sobre la endometriosis. Luego, el 15 de septiembre del 2021,
el año pasado la ley 15 que amplía el alcance de fuero de maternidad hasta el padre y concede vacaciones en caso del fallecimiento de la madre. Aquí no es que fuero de paternidad, no, eso no existe, sino el fuero de maternidad ampliado hasta el padre cuando la madre no trabaja o cuando la madre fallece en el nacimiento o hasta ¿qué? Unos meses después del nacimiento del hijo. Pero esta ley empieza a regir cuando se levante el estado de emergencia nacional. Luego la ley 241 del 13 de octubre que reconoce el pago de la prima de antigüedad a los servidores públicos. Yo muy poco hablo de los temas de servidores públicos porque ellos se rigen por otras leyes especiales de la carrera administrativa y las leyes que tiene cada institución. Eso tendría que invertir 25 años más para poder estudiar y comprender todo eso. Pero lo menciono porque crea una confusión de que eso era para la empresa privada. O sea, la empresa privada siempre ha tenido prima de antigüedad de toda la vida. A partir de 1995, que fue la última modificación que se hizo al Código de Trabajo, entonces ya se establece la prima de antigüedad para las personas que tienen menos de 10 años. Antes de 1995, la prima de antigüedad solo se pagaba a las personas que tenían 10 años de labores. Entonces, pero este caso de la del 13 de octubre es para los funcionarios públicos. Ah, por ahí vi una pregunta que no pude contestar porque ya me estaba preparando para este webinar, que preguntaban que cada cuánto se cambia el código de trabajo. Eso no hay una ley establecida para la modificación al código de trabajo. Eso, cuando se considere que es así, convencer a las tres partes de nuevo, empresa, Ministerio de Trabajo, organizaciones sindicales. Miren que la última modificación que se hizo fue en 1995. Y por supuesto que con la era digital y todo esto hay que plantear también actualizaciones del código. Bueno, ya vieron la ley del teletrabajo y todo esto, que eso vino para quedarse. Luego el decreto 74 del 31 de diciembre del 2021 que establece el nuevo salario mínimo. Para el salario mínimo sí hay una ley que obliga que cada 2 años hay que negociar el salario mínimo, pero el código de trabajo cuando hay que cambiarlo no. Y bueno, en resumen, wow, tomé bastantito tiempo. En resumen, el código de trabajo siempre estuvo vigente durante toda la pandemia. Dentro de lo más sobresaliente en la pandemia, bueno, el estado de emergencia nacional que aún está, los protocolos de bioseguridad, que sugiero que los mantengan y sigan afianzándose en ese trabajar con comités, la suspensión de contrato, los mutuos acuerdos, la reducción de jornada, pago de prestaciones laborales, terminación de la relación laboral con las formalidades que establece la ley. O sea, en ningún momento durante todo el tiempo de la pandemia se podía violar lo que establece el Código de Trabajo con respecto a las terminaciones de las relaciones laborales. O sea, tenían que ser por escrito, tenían que dar una causa y de acuerdo con si era artículo 78, 212, 213, en fin. O sea, había que seguir todos los parámetros. Eso no, nadie estaba eximido. Y muy bien, con esto termino todo el recorrido de lo que ha sido la pandemia. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. En mi página web, millenniumchallenge.com, allí pueden encontrar, yo todos los meses publico algo de interés y pueden descargarlo. Ahora mismo, en el mes de junio, puse el tema de los fueros. Todas las leyes que conceden fuero a los trabajadores en Panamá. Pueden ir allá a la página web y ahí tienen para que lo descarguen. Aquel que esté interesado en tener la tabla de todos los fueros. Y esta información yo la actualizo periódicamente. Aquí hay algunas personas que están matriculados en mis cursos online. Ya los tienen dentro del curso. El que está en mis cursos online no tiene que descargarlo porque ya está dentro de
de la plataforma de los cursos. Y desen la vuelta por allá porque también, como les hablé al inicio, está el programa Transition para todo el que en este momento se encuentre en esa fase de querer cambiar de carrera, de rumbo, o esté sin trabajo también, cómo prepararse para una entrevista, cómo preparar el currículum de acuerdo con las nuevas tendencias. En fin, ahí pueden encontrar muchos de los servicios que estamos ofreciendo. Así que bueno, ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Déjenme dejar de compartir y ahora sí, preguntas, comentarios. Ahora sí estamos abiertos para las preguntas o comentarios que tengan. Pueden escribirlo en el chat. Vamos a dedicar unos 15 minutitos. Pueden, el que quiera hablar por el micrófono, puede hablar por el micrófono. Ya le activé para que puedan hablar por micrófono. Si alguien quiere preguntar algo. Hola, buenas noches. Buenas noches, Stephanie. Bueno, primeramente agradecida por su tiempo, por su dedicación. De verdad que no cualquiera hace esto y yo siento que el conocimiento es poder. Así que muchas gracias ante todo y más que gratis. Bueno, usted decía de que, bueno, al principio el tema del comité es necesario y ciertas cosas que implementaron después que eran de requerimiento esencial en las empresas, cosas que una cosa es obligatoria, otra cosa que las empresas a veces pues acaten, por decir así, las reglas. Ajá. Yo en las empresas que estuve pues nunca vi comité, nunca he visto un comité pues en las empresas donde he estado, siendo que como usted dice es una válvula de alivio, que muchas veces los colaboradores pues buscamos sentirnos bien, desahogarnos a nuestro punto de vista, esas mejoras que quisiera que tuvieran con nosotros, pues, pero no había comité. De que lo obliguen a que lo hagan, pues, hay una brecha, pues, bien distante. No existe la conciencia de la importancia del comité. Sí, yo quería hacerle una consulta, Alicia. Usted comentaba acerca de que, bueno, que muchas veces las empresas hicieron eso de que sí, te ibas de vacaciones, esto y lo otro. ¿Cómo nosotros o cómo los colaboradores pueden hacer en el caso? Porque se lo digo porque yo creo que se lo comenté por correo a mi esposo, le ha sucedido en distintas ocasiones. Digamos, la empresa se quedó sin mercancía, se van una semana de vacaciones, le dicen de allá para allá, pues como algo también que toma por sorpresa a la empresa. ¿Cómo el colaborador puede hacer? O sea, no firma una hoja, bueno, no quiero que me lo descuenten de mis vacaciones, pero tampoco quiero que me venga, pues, no me venga el pago. ¿Cómo puede proceder el colaborador en ese caso? Mira, es que ese cambio tan drástico de las vacaciones, violando todo lo que establece el código, solo se puede hacer con el acuerdo del trabajador. O sea, si el trabajador no está de acuerdo, lo reclama y hay que pagárselo. Solo pues que en ese caso le toca al trabajador hacer el reclamo. Pero lo haría el reclamo donde, o sea, tendría que ir al Ministerio de Trabajo. A la misma empresa primero, y si la empresa pues no hace caso, le queda la opción del Ministerio de Trabajo. Ah, ok. Y si pues, ven que ya no hay diálogo, que no hay comprensión, no le queda más que ir al Ministerio de Trabajo. O sea, el colaborador diría, pues no estoy de acuerdo que me lo descuenten de vacaciones, Exacto. ya que se me ha comunicado inmediatamente y como toda persona, pues tiene sus planes. Y imagínense que le tomen de vacaciones, pues el colaborador nunca se irá por decir en sí a descansar. Entonces, el colaborador puede quedarse sin salario durante esa semana, como no se lo están tomando de vacaciones, también puede quedarse sin... Tienen que pagarlo. Es que eso era precisamente lo que yo les decía, o sea, si tú lo estás mandando para la casa, por ejemplo, en el caso de tu esposo, que lo están mandando para la casa sin que medie una suspensión de contrato, sin que él haya aceptado las vacaciones, tienen que pagarle el salario.
Y miren, eso pasó, y gracias por tu observación, Stephanie, tu pregunta, porque me recuerda cuando se determinó el reintegro gradual de los trabajadores. ¿Se acuerdan que era por el sector 1, sector 2, sector 3? Entonces muchas empresas pensaron que llegado el momento, cuando había la fecha de reincorporación, le decían al trabajador se quedara en su casa y listo. ¿Qué resulta? Que el Ministerio de Trabajo levantó la suspensión de los contratos de oficio. Y al hacerlo de oficio empieza a correr el salario de los trabajadores. También el decreto 81, que ese fue de los primeros que salió en marzo del 2020, establecía en el numeral 9 que toda empresa que no hiciera según lo que establecía la ley, la suspensión del contrato, tenía que hacerse cargo del salario de los trabajadores. Entonces, es eso lo que te digo. ¿Por qué? Porque eso está en el Código de Trabajo. Si tú mandas al trabajador para la casa, estando el contrato activo, porque no lo ha autorizado el ministerio para suspenderlo, ni él firmó para vacaciones, entonces está en la casa y le estás pagando salario. Solo que el trabajador debería tener una constancia de que efectivamente lo mandaron para la casa. Mediante un chat, o sea, porque las cosas son tan informales que mediante un chat o de forma verbal, eso justificaría, o sea, sería una constancia. Sí, exactamente, exactamente. Ah, ok. Listen, y usted comentaba acerca de una ley que se va a hacer efecto cuando ya se levante el estado de emergencia. O sea, no entendí cuál sería esa ley en específico. Es la ley que amplía el fuero de maternidad hasta el padre. O sea, si la mujer está sin trabajo, la madre, por decir así, está sin trabajo, entonces el fuero lo tiene el papá y no pueden despedir al papá. Ah, wow. Ah, perfecto. Gracias, Lisa. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Gracias a todos los que me están escribiendo por el chat. Gracias a ustedes por estar acá. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? Denise. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, licenciada? Mucho gusto, un placer participar en estos webinars. Yo siempre haciéndole las consultas y sus respuestas pues muy acertadas. En este caso, me gustaría saber, nos comentó que cuando una persona tiene el contrato suspendido, obvio no acumula para vacaciones ni para 13º mes porque no ha estado trabajando. Pero en cuanto a la prima de antigüedad, ¿cómo quedaría para ese cálculo? Esa se acumula, Denise, precisamente porque en marzo de ese año el Ministerio de Trabajo emitió un comunicado, y bueno, también porque lo establece el código en los artículos 199, que para efecto de la prima de antigüedad sí sigue corriendo con la suspensión de contrato, porque no ha sido liquidado el trabajador. Exacto, sigue entonces acumulándose con el último salario que ha estado trabajando. Ajá, y la otra consulta sería, por lo menos en los casos donde hubo reducción de jornada y obvio hubo reducción también de salario, ¿el trabajador en algún momento puede reclamar la diferencia que se dejó de pagar cuando ya se restableció el horario? Si la trabajó, sí. Si no la trabajó, no, porque debió haber sido un acuerdo. No, ok, la semana es de 48, pero trabajamos 35, 40 horas y fue lo que nos pagaron, por así decirlo. Pero Entonces, hubo un acuerdo. Sí, hubo acuerdo. Ajá. Entre empresa y trabajador. Si regía el acuerdo, no se puede cobrar. Ah, ok, sí, perfecto. Es lo que quería saber. ¿Sabes cuándo sí se puede cobrar, Denise? Cuando te pusieron a trabajar 8, pero te pagaban 4 o te pagaban 6. Ok. Ahí sí. Perfecto. Gracias. Ok. Dice Roxana, la maternidad se extiende aún cuando la madre no labora. No, si la madre, o sea, la maternidad no el fuero. El fuero te rige, Roxana, si eres trabajadora. Y el fuero de maternidad, una vez que la trabajadora pasa la licencia,
rige un año después de haberse reintegrado. Si la madre está sin trabajo, el fuero entonces lo tiene el padre. Milagros, estoy muy agradecida por esta oportunidad de tan valiosa información en medio de todo lo que ha pasado durante la pandemia y hoy por hoy que aún se así mismo, gracias a ustedes, a la orden, Víctor. Excelente la información, licenciada, en estos tiempos en que estamos viviendo es importante tener conocimiento. A la orden. ¿Qué tema les gustaría, ya que están opinando, qué tema les gustaría que tratara en el próximo webinar? ¿De qué les gustaría que hablaran? Denme allí sugerencias. Carmen Aparicio, miren, ahora tengo casi que un diplomado muy interesante que ya está online también y se va a abrir en la Universidad Latina sobre neuroliderazgo. Esa es una de las últimas tendencias. En la página web pueden ver el contenido, es un material sumamente hermoso de todo lo relacionado con los aportes de la neurociencia para los líderes, cómo manejar equipo, cómo transicionar de líder a neurolíder. Ese en la Universidad Latina lo vamos a iniciar ahora en julio. Y les voy a pasar donde está el contenido para que puedan ver por lo menos el contenido en la página web para todo el que le interese el tema de neuroliderazgo. Y les felicito por invertir este tiempo en ustedes. Esto es alimento para el cerebro. Y lo que nosotros dedicamos a aprender realmente nos lo llevamos hasta la tumba, hasta el día de nuestra muerte. Ahí les pasé el link para que puedan ver los cursos de neuroliderazgo. Están al lado de los de relaciones laborales. Allí los tienen. María Luisa, buenas noches. Muchas gracias por su conocimiento y su tiempo. Un tema ideal para mí sería terminación de la relación laboral por causa justificada. Ok, María Luisa, vamos a contemplar ese tema para la próxima. Muy bien, ¿qué otro tema les gustaría que les tratara? Inteligencia emocional, liderazgo, emociones, transición de carrera. ¿Qué tema les gustaría para el próximo webinar? Me lo ponen allí en el chat y yo lo voy a revisar. ¿Alguna otra consulta? Katiushka, te veo allí en pantalla. Tenías transición de carrera, inteligencia emocional, transición de carrera. Miren, una de las razones por las cuales decidí hacer el programa Transition es precisamente porque con todos los cambios que se han dado con la pandemia, la era digital, algunas personas tienen que mejorar las capacidades que actualmente tienen y otras tienen que redirigirse, aprender otras que hasta ahora no tenían para poder mantenerse activos dentro del mercado laboral. Entonces, es algo que realmente se necesita y de verdad que nunca es tarde para uno cambiar. Si tú sientes que hasta donde estás ahora no sientes esa pasión, esa felicidad, ese gusto, por decir así, por el trabajo, hay que explorar otras áreas. Hay que explorar otras áreas. No tiene uno por qué morir amargado ni desgastado. Tú dices, no, ya estoy muy vieja, ya estoy muy viejo. No, es cuestión de buscar explorar esas alternativas que, como ustedes vieron ahí en el programa Transition, se inicia con el autoconocimiento, pero ese autoconocimiento descubriendo cosas que hasta ahora no sabíamos que tenían. También lo que quieren emprender, bueno, vamos a ver qué productos vas a vender, cómo lo harías, cómo vas a vivir mientras esos productos te empiezan a dar plata. O sea, todo es ese detenerse a hacer esos análisis. Es muy importante para cualquier cambio de carrera, para darlo en firme. Sí, laboramos en cosas que no nos graduamos, exactamente.
Así que bueno, si no tienen alguna otra transición de carrera, les gusta. Bueno, ahí veo que bastantes dicen transición de carrera. Vamos a ver si abordamos ese tema para... Miren, hoy día también con esto de las empresas socialmente responsables, se está viendo, si vas a despedir trabajadores, ofrecerle también esto de ese asesoramiento en transición de carrera, porque algunos trabajadores ante el despido quedan en shock, no saben qué hacer, hacia dónde ir, o sea, toda esa adrenalina que nos generaba el trabajo, o sea, hacia dónde la vamos a reencauzar. Y si eso no se reencauza, uno puede caer hasta en depresión porque empieza a ver todo color hormiga. Entonces, estos programas de transición también las empresas, cuando antes de la pandemia, por supuesto, cuando las cosas no estaban tan críticas y se hacían despidos por cierres de departamentos, de áreas, a los trabajadores se les brindaba pagado por la empresa estos programas de outplacement para ayudarles a hacer la transición de quedar sin empleo, tener que evolucionar hacia otras áreas de trabajo. Así que bueno, les envío un abrazote. Vamos a coordinar ese otro tema. Por ahí voy a ver todos los que me han dicho y lo programamos para el siguiente webinar. Les envío un gran abrazo y gracias por su compañía, por estar presente y les felicito por invertir en ustedes mismos. Así que un abrazo, cuídense mucho y buenas noches. Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. A la orden.